Productos notables. Recordemos, distributividad. La distributividad en la multiplicación equivale a las flechitas, ¿ya? En este caso, monomio, porque los polinomios son todas las operaciones que tienen letras. En este caso tengo monomio porque tengo un término. Por binomio porque tengo uno, dos términos, ¿ya? Multiplicamos 2a por 3, luego 2a por menos 5b. Resolvemos 2a por 3, número con número, letra con letra. 2 por 3 son 6a. Ahora, 2 por 5 son 10. A por b es AB. ¿Qué signo pongo entre medio? Eso va a depender de la regla de signos. Más, porque si no hay signos se asume que hay un más por menos me da menos. O sea que la multiplicación de 2a por 3 menos 5b nos da 6a menos 10ab. Si no hay signo aquí, se asume que hay una multiplicación. En el caso de acá pasa lo mismo. Entre los paréntesis, si no hay operación, se asume que es una multiplicación. 3x más 2 por 4x más 7. Aquí tenemos binomio por binomio. 3x por 4x. Número con número, letra con letra. 3 por 4. 2x por x. X cuadrado. ¿Ya? Porque tengo 2x. Se suman los exponentes. Si aquí no hay números, se asume que hay un 1. Aquí hay un 1. En multiplicación de potencia se suman los exponentes. 1 más 1, 2. De allí sale el x cuadrado. Ahora tenemos 3x por 7. Número con número. 3 por 7, 21. Más por más x. Porque en este lado no hay número. Siguiente distributividad tendríamos 2 por 4, 8x. Más por más nos da más. Ahora 2 por 7 más por más nos da más. 2 por 7 son 14. En esta parte de aquí tenemos términos semejantes. Para que dos términos sean semejantes, tienen que tener la misma letra y el mismo exponente. Esto de aquí quedaría 12x cuadrado porque no hay ningún otro x cuadrado. Por eso no hay más términos semejantes. Más 21 más 8 son 29x más 14. El 14 tampoco tiene otro semejante porque aquí tenemos con x, aquí tenemos con x cuadrado. Aquí no tenemos x. Tenemos un trinomio de 3 términos distintos, ¿ya? Vamos a hacer un apartado acá. Para que dos o más términos sean semejantes, tienen que tener la misma letra y el mismo exponente. Por ejemplo, x cubo es semejante con 3x cubo porque a pesar de que el número que está delante, el coeficiente, no tiene el mismo valor, la letra sí. AB es semejante con BA porque a pesar de estar al revés, siguen siendo lo mismo porque la multiplicación es conmutativa. 2 por 5 es lo mismo que 5 por 2. Los que no son semejantes son estos, por ejemplo. 2x no es semejante con 2x cuadrado porque ya no tienen el mismo exponente. Otro que no es semejante, menos x, no es semejante con menos x cubo. No tienen el mismo exponente, ¿ya? Tienen que fijarse en eso. Pueden ser muchas letras, pero cada letra tiene que tener el mismo exponente que la otra para que puedan ser semejantes. Aquí un ejemplo chiquito. A cuadrado b c cubo. Esto podría ser semejante, aunque estén desordenados. C cubo, a cuadrado, b. ¿Por qué me fijo? El a está al cuadrado, en este caso de acá también está al cuadrado. El b no tiene exponente, en este caso tampoco tiene exponente. El c está al cubo, en el caso de acá también está al cubo. Eso los hace semejantes, ¿ya? No importa el orden, no importa el coeficiente que tengan adelante, lo que importa es la letra y su exponente. Cuadrado de binomio, el primer producto notable que vamos a ver. Aquí tenemos un cuadrado, ¿ya? Tenemos que calcular su área.
Pero para eso tengo que saber cuánto miden sus lados. Como este pedacito de aquí vale A y este pedacito de aquí vale B, este pedacito va a valer A más B. Lo mismo pasa aquí, este pedacito de aquí mide A, este de aquí mide B. Entonces el segmento completo mide A más B. Vamos a resolver el cuadrado de binomio. Sería A más B por A más B. Porque para calcular el área de este cuadrado es lado por lado. En este caso, como el lado mide A más B y el otro lado mide A más B, es A más B por A más B. Cuadrado de binomio. ¿Ya? Porque si lo escribo utilizando propiedades de potencia, base igual se mantiene, exponente que es 1 y 1 se suma, A más B al cuadrado. Ahora vamos a hacer distributividad. A por A por B. A por A nos va a dar A cuadrado, más A por B nos da AB. Ahora con el término B. B por A, B por B. B por A nos da BA, B por B nos da B cuadrado. Ahora vemos términos semejantes. Recuerden que para que dos términos sean semejantes, tienen que tener la misma letra y el mismo exponente, sin importar el orden. Así que AB es semejante con BA. A cuadrado lo mantenemos. 2AB más B cuadrado. A cuadrado y B cuadrado no son semejantes, porque para que sean semejantes tienen que tener misma letra y mismo exponente. En este caso, las letras de las bases son diferentes. Y aquí es 2 porque cuando no hay coeficientes, se asume que hay un 1, se asume que hay un 1, 1 más 1, 2. De allí sale el cuadrado de binomio, el cual está expresado por la siguiente fórmula. A más menos B al cuadrado es igual. Primer término al cuadrado más menos 2 por el primer término por el segundo más B al cuadrado. Segundo término al cuadrado. Porque esto se puede extrapolar a más B como a menos B. Este signo que va a estar aquí en medio va a definir el signo del segundo término, el cual, si aquí es positivo, el resultado también va a ser positivo. Si aquí es negativo, el resultado del medio también va a ser negativo. ¿Ya? El primero y el último término al estar al cuadrado siempre van a ser positivos. Segundo producto notable, diferencia de cuadrados. En el dibujo tenemos que este pedacito mide A, este pedacito mide B. Entonces este lado sería A más B. Este pedacito de acá mide A y este mide B. Entonces tendríamos A menos B. Vamos a calcular el área, lado por lado. Sería A más B por A menos B. Esto nos va a dar, vamos a utilizar distributividad. A por A nos da A cuadrado. A por menos B nos va a dar menos AB. Ahora con el segundo término. B por A, ambos positivos, nos va a dar más BA. Y B por B más por menos nos da menos B cuadrado. Resolvemos términos semejantes. Términos de aquí son los términos semejantes, AB y BA. Le ponemos el número delante, menos 1 más 1 nos da 0. Se eliminan y me queda A cuadrado menos B cuadrado. Entonces la diferencia de cuadrados se llama diferencia de cuadrados porque es una resta de cuadrados, de dos números al cuadrado. O también pueden encontrarla como suma por su diferencia. ¿Ya? De las dos formas lo van a encontrar. Entonces, cada vez que tengan el mismo término en ambos lados de del ejercicio, multiplicados,
con distintos signos entre ellos es una diferencia de cuadrados, ¿ya? Ejemplos. Primer ejemplo dice x más 2 por x más 2, ¿ya? Esto se puede escribir como x más 2 al cuadrado. De esa forma les pasarían los ejercicios. Eso quiere decir que puedo hacerlo por distributividad o puedo usar la fórmula que tengo allá, la cual dice primer término al cuadrado. Mi primer término es x al cuadrado más, porque como dicen más menos, en este caso es más porque depende del signo que está aquí, 2 por el primer término que es x, por el segundo término que es 2, más segundo término al cuadrado. En este caso mi segundo término es 2 al cuadrado. Entonces esto sería igual a x cuadrado más 2 por x por 2, número con número, letra con letra, 2 por 2 son 4, 4x más 2 elevado a 2 es 2 por 2, 4. Ahí está resuelto el primer ejercicio. Segundo ejemplo, 2x menos 3 por 2x más 3. Este es diferencia de cuadrados, porque el cuadrado de binomio, este signo de aquí siempre va a ser igual y se puede escribir de esta forma. En cambio, este de aquí van a ser los mismos términos, pero el signo es distinto. En este sale menos 3, en este sale más 3. Entonces aquí uso la fórmula de diferencia de cuadrados que dice primer término al cuadrado menos segundo término al cuadrado. Primer término aquí es 2x. 2x al cuadrado es igual a, menos segundo término al cuadrado que es 3 al cuadrado, sería 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado es x cuadrado. Cuando hay dos o más términos al cuadrado, cada uno se eleva al cuadrado por separado. 2 elevado a 2 es 4, x elevado a 2 es x elevado a 2. Menos 3 elevado a 2 es 9. Recordar que 3 elevado a 2 significa 3 por 3, no 3 por 2, ¿ya? 3 por 3 significa que la base se multiplica 2 veces por sí misma. Entonces, 2x menos 3 por 2x más 3 nos da 4x cuadrado menos 9, ¿ya? No es obligación que vaya primero la suma, luego la resta. La multiplicación es conmutativa, da lo mismo que el lado esté. Si es menos más o si es más menos. Si son diferentes signos, igual término, es diferencia de cuadrados. Tercer ejemplo, 5a más b por b más 5a. A simple vista se ve que es diferente porque el primer término no es el mismo que el de acá. Pero si los ordenamos nos quedaría 5a más b por 5a más b. Porque el 5 está positivo, sigue estando positivo, el b está positivo, sigue estando positivo. Lo único que hice fue cambiarlos de lado. La suma también es conmutativa, ¿ya? Si hubiese una resta sería distinto. De esta forma, tengo la forma del cuadrado de binomio. Entonces lo que voy a calcular es 5a más b al cuadrado. Reemplazo la fórmula de aquí. Dice, primer término al cuadrado. Mi primer término es 5a. 5a al cuadrado más, porque hay una suma, 2 veces el primer término que es 5a por el segundo término que es b más segundo término al cuadrado, b al cuadrado. Resuelvo. 5a al cuadrado, recuerden que es cada término por separado al cuadrado. 5 al cuadrado, 25a al cuadrado, a cuadrado. Más 2 por 5 son 10, a por b, ab. Más b elevado a 2 es b cuadrado. Aquí tenemos el resultado del tercer ejemplo. Entonces, cuadrado de binomio, diferencia de cuadrados, cuadrado de binomio. Entre los cuadrados de binomios, ambos están positivos, ¿ya? Si aquí hubiese sido un menos, este signo del segundo término hubiese sido un menos. Cuadrado de un trinomio. Aquí
vamos a resolver el cuadrado de un trinomio porque hay tres términos distintos, a más b más c elevado a 2. Eso se descompone en a más b más c por a más b más c. Para poder dilucidar la fórmula del cuadrado de trinomio o trinomio al cuadrado, lo que vamos a hacer es utilizar distributividad. Entonces hacemos a por a, nos queda a cuadrado, a por b más ab, a por c más ac. Ahora vamos a seguir con el segundo término. B por a, ba, b por b, b cuadrado, b por c, bc. Tercer término. C por a, ca, c por b, cb, c por c, c cuadrado. Ahora tenemos que identificar términos semejantes. A cuadrado, ¿tiene algún otro término semejante? Si revisamos para acá, no hay ningún otro que tenga a cuadrado. ¿Sí? Baja tal cual. A más b, ¿tiene algún otro término que sea semejante? Revisamos, tenemos BA y para acá no hay otro más. AB y BA son semejantes porque son conmutativos. La multiplicación es conmutativa, entonces da lo mismo el orden. Una B más un BA, tendríamos 2AB. Ahora tenemos AC. AC es semejante con CA. Tenemos más 2AC. B cuadrado no tiene otro semejante más B cuadrado. BC. BC es semejante con CD más 2BC. Y C cuadrado no tiene otro semejante, por lo tanto queda solito C cuadrado. Ahora lo vamos a ordenar. Primero los cuadrados, luego los otros términos. Nos quedaría A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más 2AB más 2AC más 2BC. Esa sería la fórmula para el cuadrado de trinomio. En el ejemplo de al lado vamos a resolver cuadrado de trinomio. Tendríamos 2x más 3y más 4z al cuadrado. Si lo quisiéramos hacer con distributividad, tendríamos que separarlos para poder utilizar distributividad. ¿Ya? Pero vamos a usar la fórmula que está aquí abajito, la cual dice primer término al cuadrado más segundo término al cuadrado más tercer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el doble del primero por el tercero más el doble del segundo por el tercero. Parece un trabalengua, pero no es tan difícil si lo seguimos paso a paso. Aquí tenemos que identificar, este es el primer término, segundo término, tercer término. ¿Ya? Primer término al cuadrado, 2x al cuadrado, más segundo término al cuadrado, 3y al cuadrado, más tercer término al cuadrado, en este caso es 4z al cuadrado, más, dice, el doble del primero por el segundo, el doble del primer término de 2x por el segundo término 3y más el doble del primero por el tercero, doble del primer término que es 2x por el tercero que es 4z más el doble del segundo término por el tercer término, doble del segundo término que es 3y por el tercer término que es 4z. Resolvemos. 2x al cuadrado sería 4x cuadrado
más 3i al cuadrado serían 9i cuadrado, más 4z al cuadrado serían 16z cuadrado, más 2 por 2 son 4, 4 por 3 son 12, x por y, xy, más 2 por 2 son 4, 4 por 4 16, x por z, xz, más 2 por 3 son 6, 6 por 4 24, y por z, y z. Y ahí estaría el resultado del ejemplo del cuadrado de un trinomio. Cubo de un binomio. ¿Ya? Aquí tenemos en los dos casos, cuando es suma y cuando es resta. Vamos a desarrollar ambas fórmulas para ver la fórmula general para el cubo de binomio. Entonces, un binomio al cubo se puede descomponer en un cuadrado de binomio por un binomio. Porque aquí tendríamos exponente 2, exponente 1, entre los dos hacen el exponente 3. ¿Ya? Sabemos que a más b al cuadrado es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. De la fórmula anterior del cuadrado de binomio. Por a más b. Aquí vamos a usar distributividad. Vamos a hacer a por a cuadrado, a por 2ab, a por b cuadrado. Entonces tenemos a por a cuadrado nos da a cubo, a por 2ab nos da 2a cuadrado b, porque 2 por 1 son 2, a por a cuadrado y b por 1, b, más a por b cuadrado nos da a b cuadrado. Ahora con el siguiente término, b por a cuadrado, b por 2ab y b por b cuadrado. B por a cuadrado nos daría más b a cuadrado. B por 2ab nos daría más 2ab cuadrado, porque b por b nos da b cuadrado y 1 por 2a nos da 2a, más b por b cuadrado nos da b cubo. Se suman los exponentes. Ahora agrupamos términos semejantes. A cubo no tiene términos semejantes porque no hay ningún otro a cubo. El b cubo nos sirve porque tiene que tener la misma base para que sean semejantes. Más 2ab, perdón, 2a cuadrado b tiene semejanza con este de aquí, porque es b a cuadrado. 2 más 1 son 3a cuadrado b, más este de aquí, ab cuadrado es semejante con 2ab cuadrado. Como tengo 1 más 2, tengo 3ab cuadrado, más b cubo. Ahí tengo la fórmula general para cuando es una suma de dos términos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para cuando es una resta de dos términos. Vamos a partir con resolviendo el cuadrado de binomio, que en este caso como es resta sería a cuadrado menos 2ab más b cuadrado, y esto por a menos b. ¿Ya? Esto lo resolví a partir del cuadrado de binomio que vimos anteriormente. Usamos distributividad. A por a cuadrado, a por 2ab, a por b cuadrado. Entonces nos quedaría a por a cuadrado nos da a cubo. A por 2ab nos da 2a cuadrado b. Pero positivo por negativo nos da negativo. A por b cuadrado nos da ab cuadrado. Más por más nos da más. Ahora vamos a usar distributividad en el otro término. B por a cuadrado, b por menos 2ab y b por b. Menos b por a cuadrado nos queda menos b a cuadrado. B por menos 2ab nos queda más 2ab cuadrado. Menos b por más b nos queda menos b cubo.
Ahora vamos a agrupar términos semejantes. A cubo no tiene términos semejantes, entonces quedaría a elevado a 3. Menos 2a cuadrado, este de aquí es semejante con este de acá. Menos 2, menos 1, menos 3 a cuadrado b. Este de aquí con este de acá son semejantes porque tienen el a, b cuadrado, ab cuadrado. Tendríamos más 1 más 2 son 3, ab cuadrado, menos b cubo. ¿Qué diferencia hay entre la fórmula de allá y la de acá? Vamos a hacer una fórmula general. El a cubo en ambos casos está positivo. A cubo. El segundo término, en este caso está negativo, en ese positivo. Eso quiere decir que aquí es más menos 3 a cuadrado b. Ese símbolo de allí va a depender si el binomio está con resta o si el binomio está con suma. ¿Ya? El tercer término en ambas fórmulas está positivo. Entonces es independiente del signo que esté en el binomio. Siempre va a ser positivo. Y el b cubo, aquí está positivo, aquí está negativo. Eso quiere decir que también va a depender del signo que tenga el binomio. En este caso está restando, por lo tanto es menos b cubo. En el caso de acá estaba sumando, es más b cubo. Ejemplo, 2t menos 5 al cubo. Podemos hacer la distributividad o podemos usar la fórmula general que tenemos aquí, la cual dice primer término al cubo. El primer término en este caso es 2t. 2t al cubo. Más menos, depende de si aquí estamos sumando. Como en este caso está restando, es menos 3 por el primer término al cuadrado por el segundo término. 3 por el primer término al cuadrado por el segundo. Más 3 por el primer término por el segundo término al cuadrado. 3 por primer término, que es 2t, por segundo término al cuadrado, 5 al cuadrado. Menos, porque aquí es más menos. Eso quiere decir que depende del signo que está en el binomio. Como es menos, aquí también es menos. Segundo término al cuadrado, al cubo. Segundo término es 5 al cubo. La diferencia entre que pongo aquí con paréntesis y ahí sin paréntesis es porque aquí tengo dos términos y ambos están elevados a 3. En cambio acá solo tengo un término, por lo tanto no es necesario poner el paréntesis. Pero si ponen el paréntesis allí no está malo tampoco, ¿ya? Resolvemos. 2 al cubo es 2 por 2 por 2. 2 multiplicado 3 veces por sí mismo. Eso nos da 8. 8 y t elevado a 3, t cubo. Menos 3 por 2 elevado a 2 por 5. Primero potencia. 2 elevado a 2 es 4. 4 por 3 es 12. 12 por 5, 60. T cuadrado. ¿Ya? Más 3 por 2 por 5 al cuadrado. Primero potencias. 5 al cuadrado es 25. 25 por 2 son 50. 50 por 3 son 150 t. Menos 5 al cubo es 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. Y ahí estaría resuelto el cuadrado de binomio. Si se fijan que cuando utilizamos la fórmula y reemplazamos ordenado, resolvemos, es mucho más corto que hacer el término a término de la distributividad. Ejercicio. En este caso tengo que desarrollar cuadrado de binomio y luego resolver términos semejantes. ¿Ya? Aquí tengo cuadrado de binomio, diferencia de cuadrados. Resuelvo cada uno por sí mismo y luego junto términos semejantes. Cuadrado de binomio dice primer término al cuadrado, 3x al cuadrado, más menos, eso depende del signo. En este caso es más 2 por el primer término que es 3x, por el segundo término que es 2y. Más segundo término al cuadrado. Menos, ese menos de allí, ya de la operación.
el resultado de acá lo voy a separar, porque son dos resultados distintos. Un producto notable, otro producto notable, ¿ya? X más 5y por x menos 5y es una diferencia de cuadrados. Eso quiere decir primer término al cuadrado menos segundo término al cuadrado. Resolvemos. 3x al cuadrado es 9x cuadrado. Más 2 por 3, 6. 6 por 2, 12. xy. Más 2y al cuadrado, 4y cuadrado. Menos, bajo mi paréntesis, x cuadrado. Menos 5y al cuadrado es 25y cuadrado. Es importante ese paréntesis cuadrado que puse allí, porque al haber un menos delante cambia el signo de lo que está dentro. Bajo términos, 9x cuadrado más 12xy más 4y menos por más, menos x cuadrado, menos por menos, más 25y cuadrado. Resuelvo términos semejantes. 9x menos 1x cuadrado, me quedaría 8x cuadrado. 12xy no tiene términos semejantes, sí, igual, más 12xy. 4y cuadrado más 25y cuadrado me da 29y cuadrado. Y allí está resuelto el ejercicio, porque en este caso ya no hay términos semejantes. El x cuadrado, xy e y cuadrado son todos términos diferentes. Ahora, el ejercicio 2. Z más 1 al cubo menos z menos 3 al cuadrado. Tenemos un cubo de binomio menos un cuadrado de binomio. Vamos a resolver cada uno por separado. Z más 1 al cubo. La fórmula del cubo de binomio decía, primer término al cubo, más menos, en este caso como es más, 3ab. 3 por el primer término por el segundo, más 3 por el primer término por el segundo. Aquí era 3a cuadrado, o sea que es segundo término al cuadrado por segundo término. Más 3 por primer término por segundo término al cuadrado. ¿Ya? Más, porque ahí era más menos, pero como aquí está sumando, el último término también está sumando y queda 1 al cubo. Menos, vamos a hacer un paréntesis cuadrado para el resultado del cuadrado de binomio, el cual sería primer término al cuadrado menos, porque hay un menos, 2 por primer término por segundo término más segundo término al cuadrado. Resolvemos, nos queda z cubo más 3 por 1 por z cuadrado, nos queda 3z cuadrado, más 3 por z por 1 cuadrado, nos queda 3z, más 1 al cubo, sigue siendo 1. Menos, resolvemos, z cuadrado menos 2 por 3 son 6, z más 3 elevado a 2, 3 por 3, 9. Bajamos los primeros términos de acá, z cubo más 3z cuadrado más 3z más 1. Ahora, como tenemos una resta, este signo de aquí va a cambiar el signo de los que están dentro del corchete. Menos por más son menos z cuadrado, menos por menos más 6z, menos por más menos 9. Resolvemos términos semejantes. Z cubo. ¿Hay otro z cubo? No. Por lo tanto queda z cubo. Z cuadrado. ¿Hay otro z cuadrado? Sí. 3 menos 1, 2z cuadrado. 3z. ¿Hay otro z? 6z. 3 más 6, 9z. Y coeficiente numérico sin letra tendríamos 1 menos 9, menos 8. Y ahí tendríamos el ejercicio listo. Porque tenemos términos no semejantes. Z cubo, z cuadrado, z y un número sin letra. Ahí tenemos 4 términos no semejantes.